Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, seguimos con el riego localizado. Vamos a hablar de mecanismos y elementos de control y de regulación. Bueno, el elemento básico de regulación y de control es la llave, la válvula, ¿no? La válvula manual. ¿eh? Veis, por ejemplo, los tipos de válvulas. Esta es una válvula de mariposa. Normalmente las válvulas de latón de bronce son bastante más duraderas. Son una válvula de bola, porque es una bola la que cierra y la que abre. ¿eh? Y luego, pues las hay también que son de polietileno, ¿eh? y de polipropileno. Como en este caso, veis que esto es un conector donde va metida la tubería aquí insertada, ¿no? Entonces esto es una válvula de plástico, que puede ser de PVC, que puede ser de polietileno y que puede ser de latón, como hemos visto. Veis que es muy importante la diferencia, ¿no? Cuando hay productos líquidos corrosivos, pues normalmente se ponen sistemas de válvulas de plástico para evitar que haya problemas de corrosión. Bueno, el elemento más importante, bueno, pues es este mecanismo, ¿no? El mecanismo que es una electroválvula con un solenoide. El solenoide es esto que va aquí arriba, y que funciona a 24 voltios. Esto es como una válvula, como la misma llave de paso que hemos abierto, lo único que en vez de abrirlo manualmente, la vamos a abrir desde un ordenador o desde un programador de riego. Le vamos a mandar una señal, y le vamos a decir que cierre o que abra el pistón. Normalmente este tipo de válvulas hay dos tipos, unas que son normalmente abiertas y otras que son normalmente cerradas. ¿Eso qué significa? Pues significa que una válvula normalmente abierta, cuando tú la instalas, automáticamente pasa el agua, y entonces tienes que mandar una señal para cerrar el paso del agua. ¿eh? ¿Cuáles son las que se ponen normalmente por seguridad y porque son las más operativas? Las normalmente cerradas. Es decir, yo esta electroválvula la coloco en una instalación, en una tubería, y automáticamente pues es una válvula cerrada. O sea, yo tengo que mandar una señal desde un programador para que me abra el paso del agua. Este tipo de válvulas normalmente están garantizadas para una presión de 10 kilos, de 10 bares de presión normalmente. Y bueno, las instalaciones de riego localizado pues trabajan a una presión normalmente bastante baja, pero los materiales, como hay una normativa, pues tienen que guardar esa relación. Bueno, antes, tradicionalmente, cuando teníamos estas válvulas normalmente van dentro de una arquetita de plástico, ¿no? Y entonces, pues normalmente cuando había varias electroválvulas, pues había que llevar desde el programador de riego, había que mandar un cable a cada electroválvula para poder activar cada electroválvula. Entonces ya desde hace ya muchos años también se utilizan estos aparatitos que son decodificadores. ¿eh? Entonces, si yo en una arqueta tengo, por ejemplo, 4 electroválvulas de este tipo, pues yo lo que hago es poner un decodificador, y este decodificador me va a permitir que conozca la electroválvula, cada una tenga una identificación con un número, y desde el programador y a través de este decodificador, si hay 4 electroválvulas, pues puede abrir una primero, después otra, pueden abrir 2 a la vez, otras. Es un decodificador. Y sobre todo, la importancia que tiene es que solamente se va a extender un cable, ¿eh? Un cable de doble hilo, por toda la instalación, en vez de tener que llevar manojos y manojos de cables, porque van 2 cables a cada electroválvula, uno el positivo y otro el negativo. Entonces el decodificador, esto ha sido muy importante, ya lo tienen casi todos los sistemas, y que te permite es comandar y diferenciar el funcionamiento operativo de distintas válvulas que estén incluso dentro de una misma arqueta. Al principio, por ejemplo, en Israel es muy normal ver cómo eh, se utiliza muchísimo, o en los sitios donde hay problemas si estamos en medio del campo y no hay luz eléctrica, pues normalmente se pueden utilizar válvulas, electroválvulas, pero que no son eléctricas, son válvulas volumétricas. Son válvulas
que llevan un reloj, y entonces ahí marcamos los litros que vamos a dar, y en el dial, es un dial como el que tenemos para hacer los huevos cocidos en casa, ¿no? Decimos 3 minutos, y a los 3 minutos va ta, 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 plaf, y se para y suena. Bueno, pues esto no suena, pero se para automáticamente y cierra el paso del agua. Entonces, esos son los dos grandes sistemas que hay de riego. El riego por volumen de agua, por litros, o el riego por tiempo. Donde hay problemas de agua, normalmente nos fiamos más del riego por litros, porque sabemos la cantidad de agua que se ha aportado. Porque una electroválvula que funciona eléctricamente, si yo pongo un programador para regar a las 3 de la madrugada, lógicamente yo no estoy allí para ver qué está regando, pero me puede pasar bueno, que ha habido un corte de luz o que ha habido, entonces yo no he regado. ¿Por qué? Pues porque como no había luz eléctrica, el programador no podía mandar la señal para abrir o para cerrar la, la válvula. Entonces, esos son un tipo de válvulas volumétricas que se riegan por caudal. Lo normal, el 90 y tantos % es por tiempo. Se riega por cantidad, por tiempo y no por volumen de agua. Bueno, el sistema básicamente el más... aquí veis, por ejemplo, este es una electroválvula, que es diferente, ¿no? Es diferente porque la diferencia es que esta lleva, el solenoide lo lleva dentro, lo lleva incorporado, es un bloque entero. Bueno, pues esto también es otro tipo de electroválvula dependiendo un poco también del uso que se le vaya a dar. No es lo mismo que sea una instalación marina, que sea un sistema de riego localizado en medio de un campo o, o dentro de un invernadero. Entonces, dependiendo de eso, pues se utilizan distintos tipos de electroválvulas. Bueno, el sistema de control, pues ya hemos dicho que el sistema de control, bueno, hay un sistema, el sistema básico, pues es que yo tengo una llave y la abro y pasa el agua y riega aquello el tiempo que yo quiera mientras yo tenga la llave abierta. Luego voy, cierro la llave y si sé el caudal que da la instalación y el volumen de agua que tengo que dar, pues más o menos digo, pues voy a regar media hora y abro la llave y cierro. Pero lo podemos hacer a través de las electroválvulas de manera automática. Pero para que funcionen las electroválvulas de manera mecánica, tenemos que tener un programador de riego. El programador de riego es el que nos va a permitir crear estaciones de riego, ¿vale? Aquí veis un programador, este ya es un programador digital. Al principio los programadores eran todos analógicos y entonces eran programadores electrónicos, y ya los programadores que se ponen normalmente son desde hace ya muchos años, son digitales. Bueno, aquí se puede, estos programadores, pues depende de el número de válvulas que vayan a controlar, el número de estaciones, pues son más grandes o más pequeños, pero el funcionamiento prácticamente es muy similar. El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, lo que tienen las grandes instalaciones, ayuntamientos, ¿no? Ayuntamientos que tienen el control automático de varios parques, donde hay varios sistemas diferentes de control, y entonces a través del sistema, a través de la red, a través de un ordenador, con un programa de software específico, pues tienen en tiempo real en pantalla y saben perfectamente cuántas válvulas están operando, si hay alguna que está averiada, si no está averiada. Y ya el paso siguiente es lo que ya se da, que es que se puede manejar desde un teléfono. Yo puedo estar en Inglaterra y puedo estar y voy a regar el campo de gol de no sé qué, o voy a activar no sé qué, o voy a cortarlo. Y lo puedo hacer desde mi teléfono. Bueno, la sofisticación es la que se quiera uno poder imaginar, ¿no? Pero realmente todos estos sistemas con poco dinero son fiables, ¿no? Un elemento complementario de todo esto que es recomendable, porque tener una estación meteo, una estación meteorológica, es una estación que te permite recoger esa información y tener en tiempo real pues la velocidad del viento, la temperatura, en fin, eso te puede ayudar también a hacer un riego más eficaz y más eficiente. Bueno, pues esos básicamente son los sistemas de control, los sistemas manuales. Y luego hay un elemento que es muy importante, que son los reguladores de presión. ¿eh? El regulador de presión en el riego por goteo tiene un papel fundamental. Cuando utilizamos, por ejemplo, si utilizamos unos emisores que tienen
lo que hablábamos antes, 4 litros hora, pues ese nos va a dar 4 litros hora, pero claro, el problema es que va a haber zonas donde va a haber desniveles o va a haber zonas donde hay diferencias de altura y entonces el regulador de presión lo que nos hace es mantener la presión para que haya una uniformidad en toda esa parrilla de riego. Y luego hay otro aparato que se llama reductor de presión, que el reductor de presión ocurre que cuando hay una red que lleva una presión muy alta, pues lo que se hace es poner a la entrada de la instalación un reductor de presión y si yo trabajo a 2 kilos o a 3 kilos de presión y en la red tengo 10 kilos, pues lo reduzco y lo pongo a 5 kilos, por ejemplo, ¿no? Con lo cual también tengo menos riesgo de averías o de reventones o de distintos problemas en la red. El regulador de presión es una pieza fundamental en el riego por goteo, porque el riego por goteo, para que funcione todo bien, luego vamos a ver el corazón que es el filtrado, que es importantísimo. Un mal filtrado puede arruinar una instalación y bueno, y la regulación pues es muy importante para poder darle más uniformidad al riego. Teóricamente, cuando tenemos un sistema con goteros autocompensantes que entre unas determinadas presiones nos mantienen ese caudal, aunque haya más o menos presión entre un nivel, pues no hacía falta poner estos elementos. Normalmente yo lo pondría y es aconsejable siempre ponerlo, ¿no? Voy a ver si encuentro aquí. Bueno, este es otro de los elementos fundamentales en la instalación del riego localizado. Esto es un manómetro. Hay dos tipos de manómetros. Estos manómetros van pinchados en la tubería y entonces nos están marcando en tiempo real la presión que hay en la red. Esto es importantísimo saber la presión que hay en la red. Y ya veremos en el tema del filtro la importancia que tiene, sobre todo para saber si los filtros están limpios o no están limpios y si se ha hecho un lavado bien o no se ha hecho un lavado bien. Bueno, el sistema del manómetro, hay dos tipos de manómetros. Este es un manómetro de glicerina. Ahí no sé si ahí veis la gota de la glicerina. Y luego hay manómetros de membrana, de aire. Sin duda, siempre utilizar manómetros de glicerina, son mucho más eficaces. Los otros son más baratos, pero se estropean con muchísima facilidad. Siempre utilizar manómetros de glicerina. ¿Veis? Por ejemplo, este es un manómetro de 0 a 10 kilos, que esto ya es para una red general de riego, porque estamos trabajando a presiones mucho más bajas. Normalmente, la presión de funcionamiento para un riego por goteo en condiciones normales, sumando las pérdidas de carga de las tuberías generales, las tuberías secundarias, el filtrado, las electroválvulas, las curvas, los codos, etcétera, todos los elementos que forman, pues puede estar en 20-25 metros de altura, 2,5 kilos de presión, con lo cual estamos en una presión bastante baja en comparación con- Bueno, esto es otro elemento importante en el riego localizado, que es una ventosa. Esto es para sacar el aire. Este es fundamental, sobre todo si en una instalación hay distintas zonas que están a distinta altura, siempre en las zonas más altas hay que poner ventosas para sacar el aire. Normalmente hay unas ventosas que son de doble efecto. Esta solamente es de un efecto, es decir, solamente sale el aire fuera, pero también hay ventosas de doble efecto que permiten también que no entre el aire dentro, de doble efecto. Muy importante porque esto, sobre todo en las tuberías generales también, puede provocar golpes de ariete. Y entonces, pues podemos tener ahí un reventón o podemos tener problemas. Bueno, esto es una válvula de clapeta. Esta es una válvula que se utiliza normalmente para regar con manguera. Siempre en todos estos sitios hay que tener una conexión con agua para poder regar, para poder dar un primer riego, para poder limpiar, para poder hacer una serie de cosas, ¿no? Pues este es el tipo de válvula que va roscada a una T en una tubería y bueno, y que va simplemente con esta tapadera y es una válvula de estas de bayoneta que cuando metemos la conexión de la manguera, pues la bayoneta lo que hace es entrar dentro del tubo y lo que hace es que permita que el paso de salida de la presión del agua, ¿no? Para poder regar. Esto es Bueno, esta es otra válvula también, que no es muy normal, no es muy normal, no es muy común, pero estas son válvulas que se ponen, por ejemplo, cuando hay que aspirar.
válvulas de aspiración. Y entonces aquí lleva un filtro, ya veis que es un filtro esto se llama un filtro de desbaste. Es un filtro de desbaste, pues porque lo que se trata de que no entre por aquí pues un papel de periódico, o que no entre por aquí una pelota, o que no entren objetos de tamaño importante, ¿no? Que ya con esa rejilla evitamos que se obstruya. Y esto normalmente también va en las aspiraciones de las bombas, una válvula de pie. ¿eh? Esto es lo que te iría metido en el estanque, por ejemplo, y de aquí saldría la tubería, y saldría el agua para la bomba y para llevarlo a la red general. Bueno, las tuberías, ya habéis visto, bueno, normalmente hay tuberías de polietileno, que son PE. Normalmente las tuberías de polietileno hay tres tipos de tuberías. La que se utiliza, por ejemplo, con agua potable tiene que llevar una línea azul. La que se utiliza con aguas depuradas tiene que ser una que lleva una línea violeta, para diferenciarlo y para que cuando veas un tubo enterrado y sepas que el tipo de agua que va dentro. Y luego la otra que es la que se instala en agricultura, que se permite utilizar tuberías de polietileno que se fabrican no con materia prima pura, sino que se fabrican con material reciclado. Y estas llevan una línea de color verde. O sea, hay azul potable, verde para agricultura y violeta para utilización de aguas depuradas. Estos colores también hay que marcarlos en las arquetas, hay que marcarlos en las electroválvulas para que se sepa siempre en todo momento el tipo de agua que circula por ahí. Las tuberías de goteo donde va el goteo insertado son tuberías de polietileno y bueno, el polietileno pues es un material que se inventó pues hace ya muchísimos años y realmente pues en Estados Unidos ya lo garantizaban cuando hicieron los primeros fabricantes, lo garantizaban por 50 años. O sea que es un material difícilmente indestructible, ¿no? Pues esto es un poco la idea de lo que es el control, de cómo se controla el sistema de riego y todo esto, ¿no? Pues nada, seguimos. Luego hablaremos del sistema de filtración, que es muy importante. Venga, hasta pronto.